Seguimos en el Living, tenemos el gusto ahora de recibir a Marcos Israel, él es presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Asumiste en el mes de septiembre. ¿Cómo han sido estos primeros meses de trabajo? Sumamente intensos e interesantes, las dos cosas. Bien. No, la verdad que no hemos parado desde el principio, que hemos tenido una cantidad de cosas. Veníamos con planes y primero teníamos que conocernos entre nosotros porque Exacto. no nos conocíamos. Y después de una serie bastante intensa de reuniones nos pusimos de acuerdo en una cantidad de cosas y bueno, salimos a hacerlo lo antes posible porque entendíamos que eso era lo que había que hacer. ¿Cuál era la prioridad? Bueno, en ese momento la institución tenía un formato de trabajo para ciertas áreas que se llamaban los equipos de referencia temáticos, que eran equipos un poco informales, digamos. Voluntariamente se reunían algunos funcionarios, eventualmente alguna gente de alguna institución de afuera, pero no tenían un trabajo formal permanente, digamos. Y había algunos temas que nosotros queríamos que fueran permanentes, como por el caso de étnico-racial. Creamos la unidad de étnico-racial. Recién se había creado la unidad de género cuando entramos y entonces, bueno, nos pusimos a trabajar sobre eso, pues agregamos una persona más de la que estaba nombrada. Y después rápidamente se generó la unidad de migrantes y la unidad de discapacidad. Todo lo cual, digamos, generó, digamos, una cantidad de cosas y eso nos permite, digamos, tener un área que le llamamos de igualdad y no discriminación. O sea que ponemos un poco más de foco en ese tema que nos parecía que estaba un poquito, digamos, para atrás. Relegado. Marcos, te llevo un poco a la previa de lo que fue este nuevo directorio que ya está instalado hace, como bien decían, un par de meses. Pero ¿cómo viviste lo que fue la previa? Fue una elección bastante cuestionada por organizaciones sociales, se presentaron ante la justicia recursos de nulidad. ¿Cómo la viviste en la previa y cómo la calificarías vos en lo personal de cómo fue la elección? Mira, la viví con un poco de perplejidad, te diría, porque en realidad, fíjate que el resultado de las nominaciones fueron prácticamente de un consenso muy grande. Entonces, realmente no se entiende muy bien el recurso y todo eso, la verdad. O sea, creo que no tiene mucho sentido, eso está corriendo en sus plazos. Pero la verdad es que en un país, digamos, que tiene un sistema electoral muy robusto, que nadie discute, donde se vota en un parlamento de la manera que se votó, digamos, con un alto consenso, me parece que estaba fuera de lugar. ¿Y en qué situación legal está actualmente el directorio? ¿Qué pasa si, por ejemplo, este recurso que presentaron avanza? La verdad que no tengo idea. Sabemos que el recurso ha sido contestado por el propio Parlamento de una manera muy, ¿cómo te voy a decir? Muy robusta, ¿no? O sea, si uno mira la respuesta es realmente muy robusta. Pensamos que no va a tener andamiento, la verdad. O sea, no es un tema que nos esté preocupando. El tema obviamente de los desaparecidos siempre ha sido central y prioritario dentro de lo que es la institución. ¿Cómo vienen trabajando al respecto? Sé que está Will Tyler también por allí, claro, como encabezando este trabajo. Claro, sí, él eligió encabezar eso, nos pareció adecuado y lo ayudamos en la medida que sea necesario. Eso sigue su curso, se está trabajando. Hace unos días firmamos un convenio con la UTEC porque dentro de las posibilidades, digamos, de la búsqueda se están utilizando algunos elementos tecnológicos que pueden ayudar en forma importante y entonces allí nosotros necesitamos asesoramientos de afuera para poder leer el software que se va a utilizar para eso. Y entonces hicimos un convenio con la UTEC que tiene experiencia y bueno, eso está avanzando de la manera que estaba prevista
y esperemos que dé los resultados que esperamos, ¿no? ¿Qué lectura haces de lo que ha pasado hasta ahora? ¿Se ha hecho todo lo necesario? ¿Se ha ido por el camino correcto? Porque es un gran debe que tenemos como país, Sí, sin duda. sí. Yo entiendo que es muy difícil, es muy difícil, sé que se ha trabajado desde que esto está en la institución, sé que se ha hecho un trabajo muy consciente. El tema es la información que hay y que no hay. Claro, el tema es que hay un secretismo allí y también, digo, van pasando los años y mucha gente va falleciendo también con ese secreto guardado. Sí. Eso es un problema, por eso que se están teniendo otras alternativas de búsqueda, que estamos tratando de que, bueno, si hay información, mucho mejor, si no la hay, la búsqueda continúa. Y a veces llegan datos que hay que estudiar con mucho cuidado, porque nunca se sabe de antemano si son datos ciertos o no. Pero bueno, ese trabajo está, digamos, sigue su curso en forma sistemática, digamos, o sea que esperemos que aparezcan algunos resultados. Y a nivel personal, ¿crees que hay más información? Fuera, no sacando un poco la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿crees que hay información o que no? Alguien tiene información que no la da, de eso estoy seguro, ¿no? Sin duda, o sea, eso es así. La razón de por qué no la dan, la verdad, es difícil de entender, ¿no? Pero bueno, es un tema que no hemos podido resolver, como tú bien dijiste, como sociedad lo tenemos allí pendiente y tenemos que seguir. ¿Y han tenido la posibilidad de reunirse con las diferentes organizaciones, por ejemplo, madres y familiares de detenidos desaparecidos, en estos meses que han arrancado, han podido charlar? Con ellos no, hemos charlado con otras, hemos charlado con Crisol, por ejemplo, pero no, con la gente de madres desaparecidos no. Bien. Hay otros temas que siempre están en agenda en la institución. Una es la situación de los privados de libertad. ¿Cómo se está trabajando allí para garantizar que se respeten los derechos humanos de las personas que Bueno, están allí presas? hay un equipo muy importante que es el equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y los Malos Tratos, que hace un trabajo permanente de monitoreo de los establecimientos de encierro, incluyendo no solamente los carcelarios, sino también los de salud mental. Y bueno, allí hay un trabajo que se viene haciendo en forma constante. Hay problemas, porque digamos, hubo advertencias internacionales, ¿no? En su momento con la situación de los privados de libertad de nuestro país. Lo que pasa es que sí, tenemos problemas, o sea, nadie discute que el sistema nuestro carcelario está muy complicado. Es una cosa estructural que viene de muy atrás en el tiempo y que es muy difícil de solucionar si no pones muchísimo dinero, porque eso es lo que pasa, ¿no? Y quizás lo que la gente no sepa es que hay unos 14.000 privados de libertad, pero hay 18.000 con penas alternativas, o sea, ¿no? Es una cantidad enorme. Entonces todo eso hace que esto sea muy complicado y que los esfuerzos que se hacen, es decir, hay algunos establecimientos que han mejorado mucho. El otro día habíamos hecho un evento importante en relación al tema de los chicos que nacen con madres que están privadas de libertad. Sí. Entonces, si bien es cierto que en uno de los establecimientos, el que está en Montevideo, que es el que tiene más o menos a la mitad de esa población, se ha mejorado mucho la situación interna. Igualmente no es la solución. Es decir, por más óptimo que sea, los chicos están criándose en una situación que, aunque los lleven a la escuela o al CAIF, no los lleva la madre, el padre o un familiar, los lleva un patrullero, ¿no? Entonces, allí estamos nosotros proponiendo penas alternativas asistidas por el Estado, es decir, que necesitan un apoyo importante del Estado para que una prisión domiciliaria sea sostenible y dé los resultados que tiene que dar en estos casos. ¿Cuántos niños tienen Sí, son 55. 55. Sí, no son tantos, por eso pensamos que realmente se podría. Pueden buscar alternativas. Sí, efectivamente. ¿Qué tan habitualmente reciben denuncias por parte de familiares o personas cercanas a personas que están privadas de libertad
con respecto a las condiciones en las que están y por casos algunos aislados que se dan y que es verdad que se han dado, por ejemplo, de un hombre que estuvo recluido dentro del centro de reclusión sin poder comer, sin poder bañarse, sin poder vivir prácticamente, siendo torturado. Hay dos niveles de atención de este tema. El mecanismo de protección mira el establecimiento globalmente, si las condiciones globales del establecimiento son las correctas o no, o si pueden promover malos tratos o situaciones degradantes para los presos. Cuando se trata de un caso particular, que vienen denuncias, se las pasamos automáticamente al comisionado parlamentario, porque eso es, digamos, lo que él trata, casos particulares. Bien. Entonces, nosotros sí recibimos la denuncia, pero inmediatamente se la pasamos a Juan Miguel Petit. ¿Qué tan habitual es recibir ese tipo de denuncias? Se reciben. Yo te diría que cada semana puede ser que aparezca alguno. Bien. Sí. Dimos a conocer hace un par de días que han aumentado los casos de explotación sexual y abuso de menores. Es algo que está obviamente ocupando a las autoridades porque bueno, esto viene de manera creciente en los últimos años. No sé si la pandemia tuvo que ver o no, uno después verá cuáles son las causantes, pero cómo se trabaja justamente para la protección de estos menores, porque muchos de los casos son intrafamiliares, entonces allí es muy difícil poder avanzar. Es muy difícil. Ahora hay una campaña de sensibilización que están haciendo algunos organismos del Estado, que nos parece muy bien que lo estén haciendo, porque justamente hay algunos ámbitos, algunos contextos, digamos, que son proclives a eso. Eso ha pasado, ya había pasado cuando la primer papelera se había instalado, sí. Y ahora con esta otra también otra vez, porque claro, hay un movimiento especial de trabajadores que, sobre todo camioneros, que viven mucho tiempo fuera de sus casas, y parece que ahí hay un ámbito que es proclive a eso. Pero bueno, nosotros tenemos que sensibilizar a todo el contexto de manera que estas cosas las podamos saber mucho antes de lo que a veces se sabe, ¿no? Como para realmente poder tomar medidas en forma inmediata. Este es un problema grave y nosotros estamos trabajando y sabemos que hay otros organismos del Estado que también lo están haciendo y lo seguimos haciendo. Bien, ¿y trabajan de manera mancomunada? ¿Cómo es el seguimiento? Nosotros digamos, monitoreamos. Si vemos que hay algo que nos parece que no está atendiéndose de la manera correcta, lo hacemos ver. Normalmente la institución trabajaba a través de oficios. Nosotros cuando llegamos rápidamente vimos que eso es muy lento. Y entonces nosotros tratamos de, en lo posible, tener un contacto directo con las autoridades respectivas. Si eso no funciona, entonces después vendrán los oficios. Claro. Pero tratamos de ser más ágiles porque oficio que se responde, ¿viste? Son días que pasan, sí. Y hay problemas que la verdad que no pueden esperar, esa es la verdad. ¿La institución tiene la posibilidad de, por ejemplo, ir hasta el lugar de los hechos, digamos, hasta la zona con diferentes funcionarios? Sí. ¿Así se trabaja o es un poco también centralizado desde Montevideo hacia Bueno, el tema de la descentralización es uno de los grandes temas que tenemos como desafío. Nosotros ya estamos contactando a algunas intendencias para ver en qué nos pueden ayudar, de manera de que nosotros podamos tener una presencia semanal en los departamentos. Sabemos que no es fácil, pero ya nosotros contratamos una persona con experiencia en eso. Uh-huh. La idea es realmente poder llegar, iremos de sur a norte, tratando de ocupar lo más posible los espacios que no se ocupan. O sea, sí, hasta ahora es muy centralizado. ¿La problemática ahí es económica principalmente? Económica sin duda, por eso nosotros necesitaríamos que las intendencias nos ayuden primero con un pequeño lugar locativo, uh-huh, donde algún funcionario nuestro pueda ir todas las semanas y sentarse con una computadora y estar allí en el terreno recibiendo
denuncias o haciendo lo que tenga que hacer para eso. Algunas críticas que ha tenido la institución en estos últimos años es que ha tenido un sesgo político partidario. ¿Tú coincidís con esta crítica y cómo considerás que está ahora la conformación? ¿Es más plural? Yo pienso que es plural, pero sobre todo lo que te puedo decir es que la voluntad de los que estamos es ser realmente estar por fuera de eso. Que es como debería ser, sí, la teoría. Eso es la verdad. Yo te puedo decir que los 5 que estamos acá en este momento tenemos esa visión y por ahora esto ha funcionado de esa manera. ¿Pero antes no era así? Y bueno, a veces hubo algunas resoluciones que no estaban, digamos, claras en el sentido de que debieron hacerse de la manera que se hicieron. Y en eso hay que ser cuidadoso, ¿no? Es decir, las resoluciones tienen que ser realmente mostrar que son con una fundamentación que nadie la pueda discutir. Bien. Yo tenía una más, perdón, con respecto a este tema hacia la institución, sobre todo, han surgido en años pasados críticas bastante fuertes hacia la institución. ¿Cómo considerás o cómo las catalogás vos? Bueno, la verdad es que hay gente que no ha entendido bien para qué está la institución, ¿no? Se creen que es una institución más del Estado que es digamos, es como que hay un gasto que no vale la pena, ¿no? Realmente esa gente no entendió. Esto es una institución independiente que hace una articulación entre la sociedad civil y el Estado y que monitorea los compromisos que tiene el Estado en materia de derechos humanos. Entonces, nosotros ayer estuvimos haciendo un evento del Mirador de ESCA, el Mirador de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que justamente está para que todos los interesados puedan saber cómo está el Estado en cuanto a los compromisos en materia de los derechos, cuál es el esfuerzo económico que hace el Estado y cuáles son los resultados que logra. Y ese es el camino, ¿no? Por eso es una institución independiente que no tiene nada que ver con lo demás y que, a ver, Uruguay fue tardío en el mundo. O sea, mismo en América Latina hay instituciones que tienen 10 o 15 años más que la nuestra. ¿Y qué te ha tenido en cuenta la institución? Bueno, yo creo que está siendo tenida en cuenta. La verdad es que hemos tenido, yo dije que era muy intenso el comienzo, sí, tuvimos una serie de reuniones desde la Suprema Corte, la Fiscalía, ministerios, o sea, y la verdad, INAO, ANEP, o sea, la verdad, creo que estamos muy bien posicionados y que cuando tengamos algo para decir nos van a escuchar. Bien, también está bueno recordarle a la gente que está del otro lado que ustedes están al servicio, es decir, que se pueden recibir allí denuncias de un montón de situaciones que ustedes consideran atentan contra los derechos humanos, ¿no? Efectivamente, la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, es eso, y la verdad que recibimos denuncias constantemente, y lo que tiene de bueno es que eso no tiene costo, no tiene requisitos, o sea, la persona va, o incluso hasta por mail, puede hacer una denuncia o por teléfono mismo y se le atiende enseguida y, digamos, sin ninguna complicación. Digamos. ¿Y qué tipo de denuncias son las más frecuentes como para que la gente también se dé una idea? Bueno, han habido denuncias de todo tipo, ¿no? Es decir, desde denuncias por trámites en el BPS que la gente no entiende cómo terminan o cuándo terminan, con ANEP por temas que este es otro debe que tenemos en Uruguay, que es el tema de los discapacitados de distintos tipos que no acceden a la educación. Tenemos algunas de género, que aunque no es el lugar natural para hacerlo, vienen a nosotros, lo cual quiere decir que lo demás está fallando. O sea, para nosotros es una señal de que hay cosas que no están funcionando cuando nos viene ese tipo de denuncias. En fin, hay denuncias de muchísimos tipos que tienen que ver, o sea, para ser admisibles tienen que ver con derechos, ¿no? Derechos vulnerados. Bien. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, la verdad un gusto recibirte en el living y bueno, y esperemos más adelante volver a hacerlo. Gracias por el tiempo. Gracias por la invitación.